I el temps de l'entrevista parlem d'un llibre que acaba d'aparèixer, el seu autor és Rafael Moya Jover, advocat alcoyà, i este és el seu títol, España se rompe por el este. És l'obra que ja està a les llibreries. Senyor Moya, gràcies per acompanyar-nos. Voldria començar a preguntar-li com li s'ocorreix portar a terme este assaig. Bueno, la historia podría ser un poco larga de contar, pero per resumir-la, y si em permitís, preferís hablar en castellà perquè després seré més cómodo. La razón fundamental es la constatación en un momento dado de que el movimiento nacionalista catalán va expandiéndose hasta alcanzar la frontera valenciana, Castellón, Valencia, Alicante, hasta la misma frontera de Murcia, en una especie de invasión pacífica casi inocua. Y en la medida en que voy haciendo constancia de la existencia de esa invasión es cuando surge la inquietud de plantearme las preguntas de cómo está sucediendo, qué está sucediendo y si realmente existen razones para que esto suceda. Podem parlar de tot això, podemos hablar de todo esto, pero es decir, en principio podía pensarse que España se rompía por el norte, ¿no? Es decir, donde teníamos la amenaza de ETA, de que estos días precisamente es noticia. Quería preguntarle, señor Moya, por este último comunicado, en que ETA dice lo que dice. ¿Cómo valora usted? ¿Estamos ante otra tregua trampa? ¿Cómo lo valora? Desde mi punto de vista, yo creo que nos enfrentamos a una situación que ya es reiterativa, no es nueva. Desde mi punto de vista al menos, es una pura estrategia. Una estrategia para seguir avanzando en un proceso de separación, en el caso del País Vasco, del que no existe al menos ninguna noticia, ninguna constatación que nos pueda permitir pensar que se ha paralizado. La existencia de esta tregua no deja de ser una mera estrategia electoral o electoralista, pero que no supone el cese de su proyecto secesionista. Sí, que los problemas de todos los tenemos por partida doble, pero usted se centra más, y en este incluso va un poco más allá, en el título de España se rompe por el este, dice la cuenta atrás. Esa cuenta atrás es... Bueno, ¿en qué consiste? La cuenta atrás consiste en que en el año 2006 se produce un hecho muy importante en el transcurso del proceso del nacionalismo catalán, cual es la aprobación por el Parlamento catalán de un estatuto de autonomía que, más allá de ser un mero estatuto, alcanza incluso a ser una especie de pseudo reforma de la Constitución española. Y la cuenta atrás yo la sitúo en el momento en el que, aproximadamente finales de junio o julio del presente 2010, cuando tras 4 años de espera para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de 48 preceptos que el Partido Popular considera que son inconstitucionales, pues acaba por pronunciarse, prácticamente dando por bueno el proyecto nacionalista del Estatuto catalán. Es justo a partir de ese momento que yo entiendo que surge la cuenta atrás. Y si hablamos de diferencias entre el nacionalismo vasco, que hemos apuntado, y el nacionalismo catalán, usted, ¿son los dos igualmente perniciosos, peligrosos? ¿Cómo valoraría y cómo los calificaría? Bueno, los dos tienen un proyecto en común. El proyecto es, de alguna manera, romper la estructura de la histórica España. Lo único que ocurre es que los matices que utiliza el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán son diferentes. No en cuanto al fondo. El fondo, ambos comparten un esencialismo dogmatista, en virtud del cual pues se consideran poseedores de una raza que les distingue y que les hace superiores, pero en las formas el nacionalismo catalán es más sutil, es menos explícito. Y de alguna manera, como reconocía un conocido político del nacionalismo catalán, el ala más extrema, el ala más radical del nacionalismo catalán aspira a aniquilar al contrario, al otro, al que considera contrario, mientras que el ala más radical del nacionalismo catalán solo aspira a una sutil invisibilidad, pero nunca aniquilar al contrario. O sea, a lo largo de este ensayo, de este libro, analiza cuál ha sido la evolución de este nacionalismo. Entonces demuestra, es decir, sé que es un libro que levantará ampollas, levantará polémicas, pero también es verdad que usted pone de manifiesto una serie de incongruencias o de mentiras que se dan en la historia. Es decir, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver
con los símbolos por una parte y por otra parte la propia existencia de una nación catalana que la historia dice que no existe, ¿no? Según no existe como tal en ningún momento del nacionalismo. La ideología nacionalista se fundamenta en el principio de que existe una diferencia, que esa diferencia ha existido desde siempre, desde milenios, y que existe el derecho a que esa diferencia se le reconozca mediante el atributo de nación diferente. Esto planteado así, pues no plantea más que una disquisición desde el punto de vista pues, meramente ideológico, doctrinal. Sin embargo, cuando se analiza el recorrido de la historia de España y dentro de la historia de España lo que es la historia de Cataluña, pues no queda más remedio que aceptar y asumir que Cataluña nunca ha sido tal, nunca ha sido un ente independiente, nunca ha tenido el menor proyecto independentista hasta finales del siglo XIX y primeros del siglo XX, y que su historia no puede ser conocida como no sea imbricada dentro de lo que es la historia de España. En la época romana, no podemos olvidar que Cataluña está imbricada en la Hispania citerior, en la Hispania romana. En la época de los visigodos, el reino de Toledo, por más que durante 3 años estuvo ubicado en Barcelona, lo cual es utilizado de una manera bastante sibilina por el nacionalismo catalán, pues Cataluña pertenecía al reino de Toledo. No había distinción en el territorio peninsular con respecto a Cataluña. La lucha contra el Islam. Y ahora, por llegar a nuestros días, señor Moya, ¿esto cómo nos afecta? Porque aquí también aparece en el propio título de la mentira de la nación catalana del estatut a los países catalans. Y eso sí que nos toca a los valencianos. ¿Cómo nos afecta? Es decir, ¿qué peligros son los que usted advierte aquí en su ensayo? Fundamentalmente, el movimiento del nacionalismo hacia la Comunidad Valenciana se canaliza a través de 2 grandes fundamentos. El primero, la lengua, y el segundo, el territorio. A partir del momento en que Cataluña intenta desarrollar la teoría en virtud de la cual en Valencia no hablamos valenciano, sino que hablamos catalán, considera que estamos hablando un mismo lenguaje y que por lo tanto pertenecemos a un mismo territorio. Ese territorio es denominado els Països Catalans. Bueno, a partir del momento en que a mediados el término de Països Catalans surge en el año 1930, es una acuñación muy reciente. Para nada tiene nada que ver con el medioevo ni con épocas precedentes. Con este proyecto de los Països Catalans lo que se postula es la unidad de nación, Reino de Valencia, antiguo Reino de Valencia, antiguo Reino de Mallorca y Cataluña, en una unidad conjunta, única, que se circunscribe a lo que van a ser los países catalanes. Ese es el donde la lengua es la determinante, porque Aragón no cuenta para nada, salvo esa pequeña franja. Una pequeña franja de la que también se postula su pretensión anexionista por parte del nacionalismo catalán. ¿Cómo nos encontramos al día de hoy? Pues bueno, el proceso de normalización de la lengua, la actitud pasiva y casi incuria por parte del pueblo valenciano, que no ha sido capaz de reaccionar ante ese avasallamiento que hemos tenido por parte del nacionalismo catalán, pues ha hecho que hoy en Valencia pues una inmensa mayoría de valencianos y por supuesto de españoles ya piensan, ya son legión los que opinan que aquí lo que se está hablando es catalán y no es valenciano. En la medida en que aquí estamos hablando catalán, pues ya el sustrato de la lengua ya nos llega aquí. El siguiente paso es culturizar a la Comunidad Valenciana, al Reino de Valencia, a través de falacias, a través de planteamientos absolutamente inaguantables, como son el hecho de que ya se esté considerando como algo asumido que la literatura del siglo XV, del siglo de oro valenciano, no es una literatura valenciana, sino que es una literatura catalana. Joanot Martorell, Ausiàs March son presentados desde Cataluña como autores, como escritores, como poetas catalanes, no como poetas valencianos. El siguiente paso ya es el territorio. Señor Moya, las fórmulas para hacer frente a ese expansionismo, para ese imperialismo, las ofrece también usted en su libro. Bueno, solo existe una fórmula. La fórmula es la concienciación por parte del sentido de identidad valenciana por parte del pueblo valenciano. Algo que lamentablemente pues no se observa. Pero es que no se observa no ahora, o sea, no se observa en el siglo XVIII. El conde duque de Olivares, cuando se planteó la unificación administrativa nacional de todo el territorio nacional y la unificación de la lengua del castellano en todo el territorio nacional, dejó escrito algo
que para vergüenza de los valencianos, pues tenemos que contemplar. Viene a decir, con los valencianos lo que yo quiera, con los aragoneses lo que yo pueda, con los catalanes lo que ellos quieran. Bueno, han pasado 3 siglos o 2 siglos desde entonces. Todos los blandos, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues no tot el món pensa de la mateixa manera. Vull dir, ja pensa que sí que hi ha valencians que estan disposats a dir que no i plantejar-ho. Si és el treball que vostè porta en el seu llibre, felicitar-lo, que sigui tot un èxit. Segur que obri la polèmica, però això està bé, no? Perquè la gent que s'acosta als llibres, que es llisga i podam seguir debatint. Abierto estoy a la polémica porque el tema creo que lo merece. El sentido de identidad valenciana creo que vale la pena un... L'aposta és molt important, raó per la qual li agraïm el seu temps i la seva presència, el felicitem per aquest assaig. Espanya se rompe por el este. Que siguin molts els èxits que aconseguisca, senyor Moya. Muchas gracias. Moltes gràcies.